¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el siguiente vídeo donde se realizará el registro de usuario. En el anterior vídeo, realizamos este diseño para hacer el registro de usuario. Para no hacer muy largo el vídeo, vamos a copiar el código, que ya tenemos hecho en la herramienta Visual Code. Lo que primero que se ve es el objeto que se ha creado de la tabla usuario. Para crear el objeto usuario, nos vamos a situar en la carpeta Objeto Tablas, donde ya tenemos creado el objeto de la tabla personal. Con clic derecho vamos a agregar una clase. Vamos a colocar el nombre de usuario objeto class. Dentro de la clase que creamos vamos a copiar el código que tenemos en Visual Code. Vamos a seleccionar y copiar por partes, para explicar el código. Aquí pegamos la primera parte, donde tenemos todos los campos de la tabla usuario. Si vamos a MySQL, ahí podemos ver que los campos son los mismos y tienen el mismo nombre, esto para evitar equivocaciones. Lo que se hizo es copiar de MySQL el nombre del campo, y pegar dentro de la clase. Esto se hizo para todos los campos, y también hay que tomar en cuenta el tipo de dato que es cada campo, los 4 primeros son string. Luego le siguen los campos registrar, editar y eliminar que son de tipo booleano. El último es de tipo string, y viene siendo el campo que nos permitirá hacer la relación entre las tablas personal y usuario. Copiaremos el último bloque de código. Y lo pegamos debajo de los campos que creamos en el objeto. Ahí podemos ver un constructor vacío, y otro con el mismo nombre que va a recibir parámetros. Los parámetros son los mismos que creamos arriba, tienen el mismo tipo de campo, y solo le aumentamos una D por delante a cada nombre para diferenciar. Por último vamos a asignar los parámetros a los campos que creamos. Continuando, lo que copiaremos ahora es el código para cargar los datos al objeto. Para esto lo primero que haremos es situarnos en la carpeta Cargar Buscar. Dentro de la carpeta buscamos la clase, cargar datos objeto de cajas. Dentro de esta clase ya tenemos un método que nos permite cargar datos del personal. Lo que haremos es crear otro método que nos permita cargar datos del usuario de las cajas de texto. En nuestro caso vamos a copiar y pegar. Vamos a hacer una comparación con el código de arriba. El método que copiamos es de tipo usuario objeto class, este es el objeto que creamos de la tabla usuario. Tenemos el nombre cargar datos usuario, y el parámetro de entrada es el formulario donde vamos a registrar el usuario. Luego creamos un objeto de tipo usuario objeto class. Si comparamos con el código de arriba vemos una pequeña diferencia. En el de arriba utilizamos el nombre del objeto por delante de cada campo, y en el código de abajo ya no. Ahí vemos que se ha simplificado el código, hay que tener cuidado con las comas y el cierre de llaves al final. Para ver qué estamos cargando simplemente vamos a la interfaz de registro usuario y veremos los textbox, combo box y checkbox. Y en el código vemos que a cada campo del objeto le estamos asignando las cajas de texto. Hay que colocar una coma después de cada campo asignado y el último campo ya no lleva coma, pero al cerrar la llave hay que colocar punto y coma. Y por último hay que devolver el objeto cargado con los datos, utilizando return. Lo siguiente que haremos es hacer el registro de los datos. Para eso vamos a la carpeta CRUD. Buscamos la clase registro datos tabla class. Dentro de esta clase vamos a crear el método registro usuario. Copiamos y pegamos el código que ya tenemos. En el método como parámetro de entrada tenemos el objeto usuario objeto class, que creamos y cargamos los datos de las cajas. En MySQL, veremos un ejemplo cómo podemos registrar el usuario. Cuando hacemos correr la tabla usuario vemos que no existen datos. Ahí podemos ver el código que nos permite registrar datos del usuario. Tenemos los campos seguidos de los datos que deseamos registrar.
Tomar en cuenta que algunos datos están dentro de paréntesis simple, esto es porque son de tipo cadena. El último campo tiene que tener relación con el ID personal, caso contrario no va a registrar. Ahí podemos ver la diferencia de los datos registrar, editar están sin comillas y tienen valor 1, esto significa valor verdadero. Seleccionamos y hacemos correr. Ahí ya podemos ver los datos registrados en la tabla usuario. No se olviden copiar siempre los campos de MySQL y pegar, esto para evitar errores de escritura. Esto podemos hacer para cada campo. Bueno, también no se olviden las comillas simples a la hora de concatenar los datos, esto solo para campos de tipo cadena. En este paso hay que tener mucho cuidado, no equivocarse en la concatenación de cadenas. Luego ejecutamos esta cadena. Cerramos la conexión a MySQL. Y por último devolvemos retorno. Si ocurriera un error, mandamos un mensaje de error. Y retornamos el valor 0, esto nos dice que no se realizó el registro. Vamos a copiar el código que nos permita restringir escritura de los textbox. Vamos a bloquear estos textbox y combobox. Para esto vamos a ir a la carpeta, cargar, buscar, y buscamos la clase, habilitar y deshabilitar cajas. Dentro de esta clase vamos a pegar el código. Aquí no hay mucho que explicar, lo que hacemos es bloquear los textbox, combobox, checkbox, para no poder editar una vez que hayamos registrado los datos. Lo que haremos ahora es generar el evento clic del botón registrar usuario. Dentro del evento vamos a copiar el código. En la primera fila vemos que creamos un objeto usuario, donde vamos a cargar los datos, invocando el método cargar datos usuario. Este es el método que creamos para cargar datos de las cajas a un objeto. Aquí es donde llamamos a este método con el parámetro que es el formulario registro. En la segunda fila invocamos al método insertar usuario, con el parámetro de entrada que sería el objeto usuario que cargamos en el código de arriba. En la tercera línea realizamos una condición if, donde preguntamos si registro usuario es igual a 1, mandamos el mensaje que el registro fue realizado exitosamente. Luego hacemos que el botón registrar usuario esté oculto. Luego hacemos que todas las cajas estén deshabilitadas la edición de datos. Y por else que nos muestre el mensaje, registro no realizado. Este código nos va a permitir automatizar la selección de los checkbox, ejemplo cuando seleccione en el combobox tipo usuario, superadministrador se seleccione automáticamente todos los checkbox. Para esto vamos a ir a eventos del combobox, clic en Select Index Change. Dentro de este evento copiamos el código. Ahí tenemos un error, vamos a la interfaz y vamos a copiar el nombre del checkbox. Y lo vamos a pegar encima del error. Cuando es la primera condición de superadministrador tenemos todos los permisos en verdadero, en administrador el permiso eliminar está en falso. Y en la opción usuario básico todos los permisos están en falso. Esto nos permitirá a la hora de seleccionar el combobox se seleccionen automáticamente los checkbox. Hacemos correr para ver los resultados.
Ahí podemos observar que cuando seleccionamos el combo box va cambiando la selección de los checkbox. Lo que haría falta que esté bloqueado los checkbox para no poder editar. Y que el combo box estado usuario esté seleccionado automáticamente en activo. Aquí vamos a deshabilitar edición de los checkbox, en propiedades buscamos enable y colocamos en false. En combo box estado, en propiedades en text colocamos activo. Y en enable ponemos false. Corremos el programa. Ingresamos usuario y contraseña. Al seleccionar tipo usuario vemos que los checks se seleccionan automáticamente, de acuerdo al tipo de usuario que se seleccione. Y el estado usuario ya está seleccionado en activo, esto porque estamos registrando. Al presionar el botón registrar usuario, hace el registro y bloquea las cajas. Verificamos por ahora en MySQL y podemos ver el registro del usuario que realizamos. Bueno, llegamos al final del vídeo donde mostramos el registro del usuario. En el próximo vídeo vamos a dar utilidad a los datos de usuario, para poder ingresar al sistema. Como siempre espero que sea de mucha utilidad el vídeo, cualquier consulta o duda, pueden escribir a las cajas de texto. Muchas gracias por ver el vídeo, hasta el próximo capítulo.